arde en mi corazón. Fuego, fuego, fuego de Dios, cae ahora con poder. Fuego, fuego, fuego de Dios, ven y lléname otra vez. Es Elohim, enciende mi interior. El fuego no se apaga, la responsabilidad de mantenerlo. El pasaje de Levítico 6, 8-13 introduce una dimensión esencial de la vida espiritual que muchas veces se descuida. No se trata solo de encender el fuego, sino de mantenerlo. El texto es claro al establecer que el fuego debía permanecer encendido continuamente sobre el altar durante toda la noche y hasta la mañana. Esto indica que la relación con el Eterno no se limita a momentos específicos, sino que requiere permanencia. El fuego no podía depender de impulsos ocasionales ni de emociones pasajeras. Había una instrucción constante: no se apagará. Esto revela que la estabilidad espiritual no ocurre de manera automática, sino que es el resultado de una responsabilidad sostenida. El altar no era un lugar de actividad esporádica, sino de continuidad. Este principio confronta la tendencia de vivir la vida espiritual en ciclos de intensidad y abandono. El Eterno establece un modelo donde la constancia es la base de la relación, no la excepción. El hecho de que el sacerdote debía añadir leña cada mañana muestra que el fuego no se mantenía por sí solo. Aunque había sido encendido, requería atención diaria para seguir ardiendo. Esto enseña que lo que una vez fue iniciado necesita ser alimentado continuamente. La vida espiritual no se sostiene por experiencias pasadas, sino por decisiones presentes. Cada día implicaba una acción concreta para asegurar que el fuego continuara. Este detalle revela que la constancia no es pasiva, es activa. No basta con haber tenido un momento de entrega o un inicio fuerte, es necesario sostenerlo con disciplina. El Eterno no establece este modelo como una carga, sino como una forma de preservar lo que ya ha sido encendido. Descuidarlo diario lleva inevitablemente a que el fuego disminuya. La intensidad inicial puede ser genuina, pero sin mantenimiento no perdura. El fuego que debía permanecer durante la noche introduce otra dimensión importante: la fidelidad en lo oculto. La noche representa aquellos momentos donde no hay visibilidad, donde no hay reconocimiento externo. Sin embargo, el fuego debía seguir ardiendo incluso en ese tiempo. Esto enseña que la verdadera consistencia no depende de quién está observando. La vida espiritual no puede sostenerse solo en lo público o en lo visible. El Eterno establece que el fuego debe permanecer incluso cuando no hay actividad aparente. Esto confronta la idea de que la espiritualidad se expresa únicamente en momentos visibles. La fidelidad real se manifiesta en lo constante, incluso cuando no hay estímulos externos. El altar no se apagaba por falta de atención humana en la noche, porque había una instrucción previa que aseguraba su continuidad. Esto muestra que la preparación del día sostiene lo que ocurre en lo oculto. El tratamiento de las cenizas revela otro aspecto esencial del mantenimiento del fuego. El sacerdote debía retirar las cenizas acumuladas y colocarlas en un lugar específico antes de sacarlas fuera del campamento. Esto indica que lo que ya fue consumido no podía permanecer indefinidamente en el altar. Las cenizas representan aquello que ya cumplió su propósito. Si no se retiran, comienzan a estorbar el funcionamiento del altar. Este principio enseña que no se puede vivir de experiencias pasadas ni de lo que ya fue. La vida espiritual requiere renovación constante, y eso implica también soltar lo que ya se consumió. El Eterno no solo establece cómo encender y mantener el fuego, sino también cómo limpiar lo que ya no tiene función activa. Ignorar este proceso lleva a la acumulación que eventualmente afecta la continuidad. El cambio de vestiduras del sacerdote para manejar las cenizas muestra que el mantenimiento del fuego incluye discernimiento en las acciones. No todo se hace de la misma manera ni en el mismo estado. El sacerdote debía reconocer cuándo estaba ministrando en el altar
y cuando estaba realizando una tarea de limpieza. Esto enseña que la vida espiritual requiere entendimiento de procesos y momentos. Mantener el fuego no es solo una cuestión de intención, sino también de orden. El Eterno establece que incluso los detalles tienen importancia. La manera en que se manejan las cosas refleja el nivel de comprensión de la responsabilidad. No se trata de hacer todo igual, sino de responder correctamente a cada parte del proceso. Este nivel de detalle muestra que la constancia no es desordenada, sino estructurada. La declaración final es contundente. El fuego arderá continuamente, no se apagará. Esta repetición refuerza la idea de que la permanencia no es negociable. El Eterno no deja espacio para la interrupción del fuego. Esto establece un estándar claro. Lo que se ha encendido debe mantenerse. No es suficiente haber comenzado bien, es necesario permanecer. La vida espiritual no se define por el inicio, sino por la continuidad. El altar representa una relación viva, activa y sostenida. El fuego es la evidencia de esa relación. Cuando el fuego se mantiene, hay evidencia de atención, de disciplina y de compromiso. Cuando se apaga, revela descuido. Este principio no es simbólico solamente, es práctico. La constancia no es opcional si se desea una relación estable con el Eterno. El llamado es a examinar si el fuego se está manteniendo o si se ha dejado depender de momentos aislados. Es posible haber tenido un inicio fuerte, pero descuidar el mantenimiento diario. Este pasaje invita a asumir la responsabilidad de alimentar continuamente lo que ha sido encendido. No se trata de buscar intensidad ocasional, sino de construir permanencia. También es un llamado a atender lo oculto, a ser fiel cuando no hay reconocimiento y a limpiar aquello que ya cumplió su propósito. Mantener el fuego requiere acción, disciplina y entendimiento. El Eterno ha establecido el modelo, pero la responsabilidad de sostenerlo recae en quien está delante del altar. Una vida constante no se construye en un día, sino en la repetición de decisiones correctas a lo largo del tiempo. Lo santo no se trata de cualquier manera. El pasaje de Levítico 6, 24-30 establece un principio fundamental que atraviesa toda la vida espiritual. Lo santo no puede ser tratado de manera común. Desde el inicio se indica que la ofrenda por el pecado debía realizarse en un lugar específico, bajo condiciones precisas y por personas designadas. Esto muestra que la relación con el Eterno no se desarrolla en desorden ni en improvisación. Cada detalle está regulado, lo cual revela que la santidad no es solo una cualidad abstracta, sino una realidad que exige estructura. El altar no era un espacio de expresión libre sin dirección, sino un lugar donde cada acción tenía significado y propósito. Este principio confronta la tendencia de reducir lo espiritual a una experiencia emocional sin orden. El Eterno no deja espacio para la casualidad en lo que le pertenece. La santidad implica reconocer que hay una manera correcta de acercarse y que no toda forma es aceptable. El texto también muestra que no cualquier persona podía participar de la misma manera en el proceso. Solo los sacerdotes tenían acceso a ciertos aspectos de la ofrenda, lo que indica que la santidad establece límites claros. Esto no es exclusión arbitraria, sino orden funcional. Cada persona tenía un rol definido dentro del sistema, y salirse de ese orden implicaba un trato incorrecto de lo santo. Este principio enseña que la cercanía al Eterno no elimina la necesidad de respeto ni de estructura. No todo es accesible de la misma forma, y no todo puede manejarse sin preparación. La santidad no solo separa lo limpio de lo impuro, también organiza responsabilidades. Este orden protege tanto al individuo como al sistema completo. Cuando se ignoran estos límites, se pierde la referencia de lo que es santo y lo que es común. Una de las declaraciones más impactantes del pasaje es que todo lo que tocara la carne de la ofrenda sería santificado. Esto revela que la santidad no es pasiva, sino activa. No es algo que permanece aislado, sino que afecta aquello con lo que entra en contacto. Sin embargo, esta transmisión no es ligera ni superficial.
Ser santificado implica entrar en una condición distinta, lo cual conlleva responsabilidad. No se trata solo de recibir algo, sino de sostenerlo correctamente. Este principio muestra que acercarse a lo santo no deja a la persona igual. La santidad transforma, pero también demanda coherencia con esa transformación. No se puede entrar en contacto con lo que pertenece al Eterno y continuar viviendo sin ajuste. La influencia de lo santo obliga a un cambio de estado, y ese cambio requiere ser entendido y respetado. El manejo de la sangre en el pasaje introduce otra dimensión importante. Si la sangre salpicaba alguna vestidura, debía ser lavada en un lugar santo. Esto indica que incluso lo que parece un detalle menor tiene implicaciones cuando se trata de lo santo. No hay elementos insignificantes en este contexto. Todo debe ser tratado con cuidado, porque todo está relacionado con la santidad del Eterno. Este principio enseña que la reverencia no se limita a lo evidente, sino que abarca cada aspecto del proceso. La atención al detalle no es exageración, es reconocimiento de la naturaleza de lo que se está manejando. Ignorar estos detalles sería tratar lo santo como algo común, lo cual distorsiona completamente su propósito. La santidad no se adapta al descuido humano, sino que exige precisión. El caso de las vasijas refuerza aún más este principio. Si la ofrenda era cocida en una vasija de barro, ésta debía ser quebrada. Si era en una de bronce, debía ser limpiada cuidadosamente. Esto muestra que lo que entra en contacto con lo santo cambia de estado y no puede ser tratado como antes. No todo puede volver a su uso común después de haber sido parte del proceso de expiación. Este principio es profundamente simbólico. Lo que ha sido involucrado en lo santo no permanece igual. Algunas cosas deben ser transformadas completamente, otras deben ser tratadas de manera diferente, pero ninguna puede ser ignorada. Esto confronta la idea de que se puede interactuar con lo espiritual sin consecuencias. Todo contacto con lo santo deja una marca, y esa marca debe ser reconocida. El pasaje concluye estableciendo que ciertas ofrendas no podían ser consumidas, sino que debían ser completamente quemadas. Esto introduce un elemento de discernimiento dentro del trato de lo santo. No todo se maneja de la misma manera, y no todo puede ser apropiado. Hay cosas que pertenecen exclusivamente al Eterno y no pueden ser tomadas para uso personal. Este principio establece límites claros en la relación. La santidad no solo define lo que se hace, sino también lo que no se debe hacer. Reconocer estos límites es parte esencial de una relación correcta. Ignorarlos es tratar lo santo como algo disponible sin restricción, lo cual contradice completamente el diseño establecido. El llamado es a examinar cómo se está tratando lo que pertenece al Eterno. Es posible participar en actividades espirituales y aún así manejar lo santo con ligereza, sin orden ni reverencia. Este pasaje invita a recuperar el respeto por lo sagrado, entendiendo que no todo puede hacerse de cualquier manera. También es un llamado a reconocer que acercarse al Eterno implica asumir responsabilidad, aceptar límites y actuar con cuidado. La santidad no es solo una idea, es una realidad que transforma y exige. Tratar lo santo correctamente no es una opción, es una necesidad para mantener una relación alineada. La invitación es a ajustar lo que ha sido tratado con descuido y a aprender a relacionarse con lo sagrado de acuerdo con el orden establecido. La gratitud también se disciplina. El pasaje de Levítico 7, 11-15 presenta la acción de gracias no como un impulso emocional momentáneo, sino como una expresión estructurada delante del Eterno. Esto rompe con la idea común de que agradecer es algo espontáneo sin forma ni dirección. En el texto, la gratitud está regulada, organizada y definida por elementos específicos como tortas, aceite y presentaciones concretas. Esto revela que el agradecimiento no es solo un sentimiento interno, sino una práctica que debe aprenderse y ejercerse correctamente. El Eterno no deja la gratitud al criterio humano, sino que establece cómo debe ser presentada. Esto enseña que incluso las emociones correctas necesitan ser canalizadas de manera adecuada.
La gratitud sin dirección puede volverse superficial o inconsistente. En cambio, cuando se disciplina, adquiere profundidad y permanencia. La estructura no limita la gratitud, la fortalece porque le da forma y la hace sostenible en el tiempo. El hecho de que la acción de gracias incluya elementos específicos muestra que agradecer implica preparación. No era algo improvisado ni casual. El oferente debía traer una ofrenda concreta, lo que indica que la gratitud requiere intención. Esto confronta la tendencia de agradecer solo cuando es conveniente o cuando surge de manera natural. En el contexto bíblico, agradecer es una decisión que se prepara y se ejecuta. La presencia del aceite en las ofrendas apunta a una disposición interna adecuada, mientras que las tortas representan algo elaborado, trabajado. Esto indica que la gratitud no es superficial, sino que implica esfuerzo. El Eterno no está buscando palabras vacías, sino una expresión que refleje conciencia de lo que se ha recibido. Agradecer correctamente implica detenerse, reconocer y responder de manera intencional. La disciplina en la gratitud asegura que no dependa del estado emocional, sino de una convicción estable. El texto también muestra que dentro de la ofrenda se separaba una parte específica para el sacerdote. Esto enseña que la gratitud no es solo vertical, sino también horizontal. No se limita a una relación entre el individuo y el Eterno, sino que tiene impacto en otros. Una gratitud bien expresada bendice a quienes están alrededor. Este principio revela que el agradecimiento genuino no es egoísta ni cerrado. Cuando una persona reconoce lo que ha recibido, también se vuelve consciente de su responsabilidad de compartir. La disciplina en la gratitud evita que se convierta en algo individualista. En lugar de eso, la transforma en una práctica que fortalece la comunidad. El Eterno establece este orden para mostrar que lo que se recibe no es solo para consumo personal, sino también para edificación colectiva. Un detalle importante es la combinación de panes sin levadura con pan leudado. Esto introduce una dimensión interesante, porque muestra que la gratitud abarca diferentes aspectos de la vida. La ausencia de levadura suele asociarse con pureza, mientras que el pan leudado refleja la realidad cotidiana. Esto indica que la gratitud no se limita a momentos perfectos o ideales, sino que también incluye la vida tal como es. Agradecer disciplinadamente implica reconocer tanto lo que se percibe como bueno como aquello que forma parte del proceso. El Eterno no limita la gratitud a un estado ideal, sino que la integra en la totalidad de la experiencia humana. Esto amplía la comprensión del agradecimiento, llevándolo más allá de circunstancias favorables. La disciplina en la gratitud permite sostenerla incluso cuando no todo es perfecto. El mandato de consumir la carne el mismo día introduce un principio clave. La gratitud no se pospone. No se permitía dejar nada para el día siguiente, lo que indica que el agradecimiento debe ser inmediato. Esto evita que se enfríe, que se vuelva secundario o que se olvide. La disciplina en la gratitud incluye el tiempo en que se expresa. No es solo cómo se agradece, sino cuándo. Este principio confronta la tendencia de postergar el reconocimiento de lo recibido. Muchas veces se asume que habrá tiempo después, pero el texto establece que el momento es ahora. Agradecer en el tiempo correcto mantiene la sensibilidad espiritual activa. Cuando se retrasa, se corre el riesgo de perder la conciencia de lo que se ha recibido. La gratitud disciplinada no acumula, responde en el momento. Finalmente, este pasaje muestra que la gratitud aceptable delante del Eterno es aquella que sigue un orden, que es intencional y que se expresa de manera completa. No es suficiente sentir agradecimiento, es necesario estructurarlo, vivirlo y compartirlo. La disciplina en la gratitud la convierte en una práctica constante y no en un evento ocasional. Esto transforma la manera en que se percibe la relación con el Eterno. En lugar de depender de momentos específicos, la gratitud se integra en la vida diaria como una respuesta continua. El Eterno no está buscando expresiones esporádicas, sino una actitud formada y sostenida. La disciplina no elimina la sinceridad,
la protege. Asegura que el agradecimiento no dependa de circunstancias cambiantes, sino de una comprensión profunda de lo que se ha recibido. El llamado es a examinar si la gratitud está siendo vivida como una emoción ocasional o como una práctica disciplinada. Es posible reconocer lo que se ha recibido y aún así no expresarlo correctamente. Este pasaje invita a estructurar el agradecimiento, a hacerlo intencional y a no depender del momento emocional. También es un llamado a no postergar la gratitud, a responder en el tiempo correcto y a compartir lo que se ha recibido. La disciplina en la gratitud no la hace menos genuina, la hace más constante. Agradecer de manera ordenada, consciente y completa es parte de una relación madura con el Eterno. La consagración comienza con obediencia absoluta. La escena que presenta el pasaje es la puerta misma del tabernáculo, el límite entre el espacio común y el espacio donde la presencia del Eterno habita. Antes de cualquier acto sacerdotal, antes de vestiduras, antes de aceite, antes del altar y antes de cualquier sacrificio, la Escritura declara algo fundamental. Moisés hizo como el Eterno le mandó. Esta frase, tan sencilla en apariencia, establece la base de toda consagración verdadera. La obediencia no es un adorno espiritual ni un complemento. Es el cimiento sobre el cual descansa todo servicio sagrado. En las culturas del antiguo cercano oriente, cualquier ritual sin obediencia estricta era considerado inválido. Pero en Israel, la obediencia no era solo cumplir reglas, sino responder con reverencia al propósito del Eterno. Así, lo primero que se consagra no es el tabernáculo ni los sacerdotes, sino la voluntad del siervo que se alinea con la instrucción divina. Sin obediencia, todo acto religioso se vacía de significado. Con obediencia, aún lo más pequeño se convierte en santificado. Cuando Moisés obedece, no improvisa, no adapta, no altera los tiempos ni los procedimientos. Sigue paso a paso lo que el Eterno ordenó. La precisión no se ve como legalismo, sino como expresión de honor y temor reverente. En la mentalidad hebrea, el servicio al Eterno no admite creatividad que distorsione el mandamiento, porque la consagración exige reconocer que la autoridad proviene de Él y no del servidor. Así, el liderazgo espiritual no se construye según preferencias personales, sino por fidelidad absoluta a la instrucción recibida. El tabernáculo representa el orden divino, y Moisés se convierte en un administrador fiel de ese orden. Su obediencia no nace de obligación, sino de comprensión. Cualquier desviación en un ritual tan delicado abriría espacio para el caos, algo que los israelitas conocían por experiencia. El principio sigue vigente. El que sirve debe hacerlo conforme al diseño del Eterno, no según sus emociones o costumbres heredadas. La comunidad entera se reúne a la puerta del tabernáculo como testigo del cumplimiento del mandato. Esto refuerza que la obediencia del siervo no afecta solo su vida personal, sino la vida espiritual de toda la congregación. La obediencia individual genera bendición colectiva, mientras que la desobediencia abre brechas que afectan a todos. En la cultura israelita, el liderazgo siempre tenía un impacto comunitario. Por eso el pueblo debía ver cómo Moisés actuaba sin agregar ni quitar nada. El acto público subraya que la consagración no es un asunto privado, sino un proceso visible, donde la obediencia se convierte en modelo a imitar. La nación estaba a punto de depender del ministerio sacerdotal, y ellos debían ver que todo comenzó con un líder que no buscó brillo propio, sino fidelidad. La obediencia, visible y palpable, preparaba a la comunidad para entender que todo acercamiento al Eterno implica humildad y sujeción. Es significativo que antes de que Aarón y sus hijos sean revestidos, Moisés los lave con agua. El lavado, símbolo de purificación ritual, es el primer acto concreto tras la obediencia inicial. Pero ese lavado no habría tenido legitimidad si Moisés hubiera desobedecido previamente. En otras palabras, la obediencia del líder valida la pureza de los que servirán. En el antiguo cercano oriente, los rituales de purificación siempre iban ligados a la idea de orden cósmico. La impureza era desorden.
y la obediencia restablecía la armonía entre el cielo y la tierra. Por ello, el agua que cae sobre Aarón y sus hijos no simboliza limpieza física, sino restauración de su estado para poder acercarse al Eterno sin contaminar lo santo. La obediencia de Moisés garantiza que el proceso fluya conforme al diseño divino, porque nadie puede purificar lo que no ha sido puesto bajo la autoridad del mandamiento. A medida que Moisés viste a Aarón y ajusta cada prenda, queda claro que ninguna pieza es accidental. La túnica, el manto, el efod, el pectoral y la lámina de oro forman un conjunto que no solo adorna, sino que comunica identidad y misión. Pero estas vestiduras no tendrían autoridad si no fueran colocadas en el marco de obediencia que abrió el proceso. La consagración no se sostiene por la belleza de las prendas, sino por la obediencia al modelo dado por el Eterno. En la tradición hebrea, las vestiduras sacerdotales funcionan como extensiones de la presencia divina, pero solo cuando son puestas sobre alguien cuyo llamado ha sido reconocido conforme al mandato. La obediencia asegura que Aarón no se viste a sí mismo ni se adjudica un rol. Es el Eterno quien, a través de Moisés, lo inviste. Esto protege al sacerdocio de la arrogancia y preserva la santidad del ministerio. Finalmente, el aceite de la unción coronará el proceso. Moisés unge primero el tabernáculo y luego la cabeza de Aarón, mostrando que la obediencia abre el camino hacia la santidad operativa. La unción no es magia ni poder personal, sino la confirmación divina sobre lo que ha sido hecho conforme a su instrucción. En la mentalidad israelita, el aceite simboliza la presencia del Espíritu del Eterno actuando sobre lo consagrado, pero esa presencia nunca se derrama sobre la desobediencia. La obediencia prepara el terreno para que lo santo repose, para que la gloria tenga un lugar legítimo donde habitar. Por eso el derramamiento sobre Aarón no solo lo santifica, sino que legitima su autoridad espiritual ante toda la congregación. El acto demuestra que la consagración no comienza con el aceite, sino con la obediencia que dio estructura a cada paso. Este pasaje nos invita a examinar con honestidad cómo estamos respondiendo a las instrucciones del Eterno. La consagración de Aarón no comenzó con vestiduras hermosas ni con aceite perfumado, sino con un corazón obediente que hizo exactamente lo que se le mandó. En nuestra vida espiritual, muchas veces buscamos resultados, unción o autoridad, pero descuidamos la base donde todo comienza, la obediencia. No una obediencia a medias ni selectiva, sino aquella que honra cada detalle del propósito del Eterno. Reflexionemos si estamos ajustando nuestras acciones a su instrucción o si intentamos ajustar su instrucción a nuestras preferencias. La verdadera consagración ocurre cuando reconocemos que Él define el orden y nosotros lo seguimos con reverencia. Que este pasaje nos llame a regresar a esa obediencia sencilla, profunda y total que abre camino a la santidad. La purificación del altar en Levítico 8, 14, 21 revela una dimensión profunda del servicio al Eterno que muchas veces se pasa por alto. Incluso aquello que Él mismo ha declarado santo puede quedar contaminado y necesita ser limpiado antes de ser usado. Moisés toma la sangre del becerro y la coloca sobre los cuernos del altar para purificarlo, y luego vierte el resto a su pie, mostrando que el ministerio no comienza con la actividad, sino con la limpieza. En el antiguo Israel, el altar era el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Si ese punto estaba impurificado, toda la relación quedaba distorsionada. Este acto enseña que la preparación espiritual es tan importante como el sacrificio mismo, porque nada que se coloque en un altar sucio puede ascender como ofrenda aceptable. En nuestras vidas, antes de ofrecer servicio, palabras o adoración, debemos permitir que el Eterno limpie las áreas que podrían contaminar nuestra dedicación. Es un recordatorio de que el servicio no inicia con lo que hacemos, sino con lo que somos delante de Él. La purificación del altar también subraya el principio de que la presencia del Eterno demanda ambientes adecuados. En el antiguo cercano Oriente,
Muchos cultos daban importancia a objetos más que a la vida de quienes los usaban. Pero Israel debía entender que la santidad no residía mágicamente en el altar, sino en la relación con el Eterno. Por eso incluso un altar consagrado podía quedar afectado por el pecado humano, requiriendo un proceso de limpieza ritual. Moisés aplica la sangre, símbolo de vida entregada, para restaurar su función sagrada. Esto nos enseña que el espacio donde servimos, ya sea físico o interno, debe estar alineado con la pureza que el Eterno demanda. Un corazón sin purificación, aunque esté lleno de intenciones correctas, no puede sostener una vida de adoración estable. Antes de ofrecer sacrificio, debemos revisar si el lugar desde el cual servimos está realmente santificado. La acción de Moisés también muestra que la purificación no es automática, requiere un acto deliberado, detallado y obediente. No bastaba con reconocer que el altar debía ser santo, era necesario aplicar la sangre en puntos específicos y colocar el resto donde correspondía. Este detalle exegético evidencia que la santificación exige procesos y no solo deseos. La disciplina espiritual implica decisiones concretas que colocan cada cosa en su lugar. En la vida del creyente, purificar el altar implica confrontar hábitos, pensamientos y actitudes que bloquean la presencia del Eterno. El texto nos invita a entender que sin un proceso intencional, lo santo se vuelve rutinario y lo rutinario termina contaminado. Moisés no actuó según su criterio, sino según las instrucciones dadas, enseñando que no somos nosotros quienes definimos cómo se limpia lo espiritual, sino el Eterno. Además, el contraste entre lo que se quema dentro del altar y lo que se quema fuera del campamento ofrece una enseñanza poderosa. Las partes que debían ascender como ofrendas se colocaban sobre el altar, mientras que la piel, la carne y el estiércol se quemaban lejos del campamento. Este doble movimiento ritual revela la importancia de separar lo que pertenece al Eterno de lo que debe ser desechado. La vida espiritual requiere discernimiento para saber qué debe elevarse en adoración y qué debe ser expulsado completamente. Muchas veces el creyente intenta ofrecer al Eterno áreas mezcladas o no definidas, pero Levítico muestra que lo santo no puede convivir con lo que debe ser eliminado. La purificación implica eliminar, no reciclar, lo que contamina el servicio. Este pasaje también muestra que la restauración del altar tenía un propósito, volverlo apto para la reconciliación. Moisés purifica el altar para reconciliar sobre él, indicando que la santificación nunca es un fin en sí mismo, sino una preparación para la comunión. El altar limpio se convierte en un puente funcional entre el pueblo y el Eterno. Sin esa purificación previa, el sacrificio no cumpliría su propósito reconciliador. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. No podemos reconciliarnos con el Eterno mientras mantenemos áreas sin tratar. La santificación abre paso a la restauración. En el contexto israelita, el altar era el corazón del culto. En nosotros, el corazón es el altar donde la presencia divina quiere manifestarse. Si está purificado, hay reconciliación. Si no lo está, hay distancia. Finalmente, la obediencia de Moisés muestra que la purificación del altar no se logra por emociones, sino por fidelidad a lo que el Eterno ordena. El texto destaca repetidamente que Moisés hizo todo como fue mandado, enfatizando que en el servicio al Eterno no se improvisa. Así como el altar no podía usarse sin ser limpiado, tampoco podemos servir sin someternos al proceso divino de purificación. El servicio espiritual no se mide por actividad, sino por santidad. Moisés no comenzó a sacrificar hasta que el altar estuvo limpio, mostrando que el orden divino es más importante que la productividad humana. Esto nos llama a revisar prioridades. Antes de hacer, debemos ser purificados. Antes de ministrar, debemos ser limpiados. Antes de presentar ofrenda, debemos asegurar que el altar interior está en condiciones de recibir la presencia del Eterno. Al reflexionar sobre este pasaje, entendemos que la purificación es indispensable para que nuestra vida tenga un servicio verdadero. El altar purificado representa un corazón dispuesto,
un carácter moldeado y un espíritu ordenado según el propósito del Eterno. A veces queremos que nuestra adoración ascienda sin haber tratado primero lo que debe salir del campamento. Queremos servir sin haber limpiado el altar. Queremos reconciliarnos sin haber pasado por el proceso. Pero Levítico nos recuerda que el servicio aceptable nace de la santidad, no de la prisa. El Eterno no busca sacrificios llenos de actividad, sino vidas purificadas que puedan sostener su presencia. Que este pasaje nos lleve a examinar nuestro altar interior y permitir que el Eterno lo purifique, para que todo lo que suba de él sea digno, limpio y capaz de reconciliarnos con él. La escena en la que Aarón y sus hijos reciben la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho revela la intención del Eterno de consagrar cada dimensión del servicio sacerdotal. La oreja representa la capacidad de escuchar su voz, de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. En el antiguo cercano oriente, el oído era símbolo de obediencia, y poner sangre en esa parte señalaba la necesidad de que todo siervo del Eterno afinara su capacidad de oír con precisión. Un sacerdote no podía servir desde la opinión personal. Su misión dependía totalmente de su disposición para recibir instrucción divina. La sangre, símbolo de vida y pacto, marcaba el oído como propiedad exclusiva del Eterno. Predicar este pasaje implica confrontar al creyente con la pregunta fundamental: ¿está realmente escuchando la voz del Eterno o solo filtra lo que oye conforme a sus propios deseos? La consagración comienza por el oído, porque la obediencia no se puede manifestar si primero no se aprende a escuchar, a someter el corazón y a reconocer que la palabra del Eterno tiene autoridad absoluta sobre la vida. El pulgar de la mano derecha simboliza la acción, la obra, la ejecución de aquello que el oído ha escuchado. En la cultura hebrea, la mano derecha representaba fuerza, capacidad y oficio. Al marcar esta parte del cuerpo con sangre, el Eterno enseñaba que el servicio sacerdotal no podía ejercerse desde la improvisación ni desde el capricho humano, sino desde la santidad y la precisión. Todo lo que Aarón y sus hijos tocaran debía estar sometido al pacto. Esta imagen confronta la tendencia humana a separar lo espiritual de lo práctico, como si obedecer fuera solo un asunto interno. Sin embargo, para el Eterno la obediencia es concreta. Se ve en decisiones, en acciones, en obras que llevan su sello. Cuando el creyente se consagra, sus manos dejan de ser meros instrumentos personales y se convierten en agentes del propósito divino. Cada obra realizada bajo su dirección se transforma en un acto de culto. La sangre en el pulgar declara que la vida del siervo no puede dividirse entre lo sagrado y lo profano. Su servicio debe estar totalmente gobernado por la pureza y la integridad que el Eterno demanda. El pulgar del pie derecho, también tocado con sangre, representa el caminar, el rumbo y las decisiones de dirección en la vida del siervo. El sacerdote debía moverse conforme al orden del Eterno, no según conveniencia personal. Su andar lo llevaría al lugar santo, al altar, al servicio continuo. Por lo tanto, su caminar debía estar sellado con el pacto. En el contexto del antiguo Israel, el camino no era simplemente una ruta física, sino una metáfora de la conducta y la fidelidad. La sangre aplicada en el pie indicaba que la misión espiritual tenía implicaciones reales en cada paso. Predicar este pasaje invita a reflexionar sobre la alineación entre fe y estilo de vida. No se puede servir al Eterno si los pasos llevan en dirección opuesta a su voluntad. Cuando un creyente consagra su caminar, su ruta se vuelve deliberada. Cada decisión es examinada a la luz de su palabra. La sangre en el pie, por tanto, recuerda que la consagración afecta las sendas, los hábitos, los destinos y los compromisos. El siervo auténtico no solo actúa correctamente, camina correctamente. La ofrenda mecida colocada en las manos de Aarón y sus hijos representa un acto de entrega y reconocimiento. En la liturgia hebrea, mecer algo delante del Eterno simbolizaba movimiento, vida y dedicación total. Moisés coloca sobre sus manos grosura, espaldilla, panes sin levadura
y la porción correspondiente, enseñando que el servicio sacerdotal implica cargar con aquello que el Eterno requiere. La grosura representaba lo mejor, lo más valioso. Los panes sin levadura simbolizaban pureza. La espaldilla derecha evocaba fuerza y responsabilidad. Poner estos elementos en las manos de los sacerdotes antes de quemarlos en el altar mostraba que el servicio no es solo un acto ritual, sino una disposición total del corazón. Antes de que algo suba como olor grato, primero debe pasar por las manos del siervo consagrado. Este gesto expone una verdad poderosa. Nadie puede ofrecer lo que no está dispuesto a sostener. La consagración exige peso, compromiso y entrega profunda. Predicar este pasaje revela que la adoración no es ligera, requiere cargar lo que el Eterno demanda. El acto de quemar estas porciones sobre el altar afirma que todo acto de consagración culmina en adoración. En la mentalidad del antiguo cercano oriente, el fuego era símbolo de presencia divina, purificación y aceptación. Al quemar la grosura, los panes y la espaldilla sobre el holocausto, Moisés transforma el rito en un sacrificio completo. La combinación del olor grato y la obediencia estricta al mandato del Eterno muestra que la adoración genuina nace de la entrega total y del cumplimiento detallado de su voluntad. No era una adoración improvisada, sino estructurada conforme a su diseño. Predicar este pasaje revela la importancia de la precisión espiritual. No basta con querer adorar, hay que hacerlo como el Eterno manda. La consagración sacerdotal no es emocionalismo, es liturgia con propósito, obediencia con estructura y reverencia absoluta al Creador. El siervo consagrado entiende que todo lo que ofrece se consume delante del Eterno y que su aprobación es el objetivo final. Finalmente, el pecho que Moisés mece como ofrenda, siendo su porción específica, enseña que la consagración también incluye provisión y responsabilidad para quienes sirven. En el sistema sacerdotal, ciertas partes de las ofrendas eran asignadas para sostener a los siervos del Eterno, pero siempre dentro del marco del pacto. Moisés recibe lo que el Eterno determinó para él, mostrando que el siervo vive según lo que el Eterno provee, no según su propia ambición. Esto rompe con cualquier búsqueda de protagonismo o beneficio personal. Predicar este pasaje muestra que el verdadero siervo vive del altar, pero no se adueña del altar. Su provisión viene del Eterno, no del control religioso. Aceptar su porción implica humildad, dependencia y gratitud. El siervo consagrado reconoce que su llamado no es una plataforma de poder, sino una vocación de servicio bajo la dirección divina. La consagración no solo moldea la conducta y la adoración, también moldea la forma en que el siervo administra lo que recibe. La consagración del siervo del Eterno no se limita a un rito, sino que abarca oído, manos, pies, carga, adoración y provisión. Este pasaje invita a evaluar si realmente estamos viviendo bajo el sello del pacto. ¿Escuchamos su voz con precisión? ¿Nuestras acciones llevan su marca? ¿Nuestro caminar refleja su voluntad? ¿Estamos dispuestos a cargar lo que Él demanda? ¿Nuestra adoración nace de obediencia y no de costumbre? ¿Administramos con humildad lo que Él nos entrega? La consagración no es parcial, es integral. El Eterno sigue llamando siervos que se entreguen completamente, que escuchen, actúen, caminen y adoren conforme a su propósito. Hoy es el momento de examinar nuestra vida y rendir cada área ante Él, permitiendo que su sello marque todo lo que somos y todo lo que hacemos. Consagración que requiere permanencia. La disciplina de permanecer en la presencia. La escena presentada al final de Levítico 8 describe un momento crítico en la vida sacerdotal de Aarón y sus hijos. Por orden divina, debían permanecer 7 días completos a la puerta del tabernáculo sin salir, guardando la ordenanza del Eterno para que no murieran. Este decreto no era meramente ritual, sino profundamente formativo. Enseñaba que la consagración no ocurre en un instante, sino en un proceso exigente de permanencia. En la mentalidad hebrea, el número 7 simboliza plenitud, ciclo completo y santidad progresiva.
Por eso, el Eterno ordena un tiempo que modela el proceso interno que Él quiere establecer en la vida del servidor. Nada de prisas, nada de atajos, nada de devoción superficial, sino permanencia total en su presencia. La consagración no solo se recibe, se vive, se encarna y se sostiene a lo largo de un tiempo que moldea el carácter. El mandato de no salir del tabernáculo representaba renunciar temporalmente a toda distracción y a toda actividad exterior. Aarón y sus hijos debían aprender que el servicio no puede comenzar desde el ruido del mundo, sino desde el silencio profundo del encuentro con lo sagrado. Permanecer 7 días en el mismo lugar, comiendo lo santo, quemando lo que sobraba, guardando cada detalle de la instrucción, enseñaba que la obediencia no se fragmenta, es continua, lineal, integral. En la espiritualidad de Israel, permanecer delante del Eterno implica estar disponible, atento, consciente, con el corazón orientado a Él. Esa permanencia no tenía pausa, y en ella se revelaba un principio vital. Un sacerdote no puede servir bien afuera si no aprende a permanecer dentro primero. El proceso también enseñaba dependencia. Aarón y sus hijos no podían salir, no podían tomar decisiones propias ni administrar su tiempo libremente. Su horario lo marcaba la instrucción divina, no su voluntad. Esto confronta una tendencia humana común, servir al Eterno sin depender de Él. La consagración de 7 días quebraba esa ilusión y mostraba que el verdadero servicio nace de la obediencia disciplinada, no del impulso emocional. Cada día igual que el anterior, cada jornada estructurada, cada acción repetida, formaba disciplina espiritual. Para los hebreos, disciplina no era control opresivo, sino formación del alma para sostener el llamado. Permanecer 7 días no era un encierro, sino una escuela donde se aprendía a vivir bajo la autoridad del Eterno. Otro elemento central es que la consagración debía completarse sin interrupciones. Si Aarón hubiera salido antes, si uno de sus hijos hubiera roto el ciclo, todo habría quedado incompleto. En la teología de la Torá, lo santo no se manipula, no se improvisa, no se abandona antes de tiempo. La santidad exige continuidad porque el proceso transforma identidad. Cada día de esos 7 era necesario para internalizar la función sacerdotal. No solo vestir túnicas sagradas, sino ser moldeados para representarlo al Eterno ante el pueblo. Permanecer sin interrupción les enseñaba que la vocación espiritual no es algo que se viste por momentos, sino una identidad que se vive constantemente. Asimismo, la permanencia mostraba que la comunión con el Eterno requiere tiempo, paciencia y entrega. La cultura moderna quiere resultados inmediatos, pero en la cosmovisión de la Torá, lo eterno se forma en procesos largos. 7 días encerrados en el tabernáculo purificaban pensamientos, realineaban prioridades, despojaban lo innecesario y reforzaban la centralidad del Eterno. Allí no había distracciones, ocupaciones, comercio ni conversaciones externas. Solo el altar, el pan, la carne, el fuego y la palabra dada. Ese ambiente aparentemente simple era en realidad profundamente transformador. Preparaba corazones que pudieran sostener la gloria sin caer. Por último, los 7 días enseñaban que la consagración no era un privilegio, sino una responsabilidad mortal. El texto es claro: debían obedecer para no morir. Esto no describe a un eterno cruel, sino a un eterno que establece límites para proteger. Servir sin preparación es exponerse al peligro espiritual. La permanencia salvaba, formaba, refinaba, instruía. Hasta que los 7 días terminaran, Aarón y sus hijos estaban siendo hechos aptos para ministrar en nombre del Eterno. Y cuando el proceso concluyó, estaban listos para representar la santidad ante Israel. La reflexión final nos invita a evaluar cuánta permanencia existe en nuestra relación con el Eterno. Es fácil acercarse por momentos, pero difícil permanecer. El texto nos confronta. Hemos tratado la consagración como un acto instantáneo, sin darle el tiempo que transforma. ¿Nos hemos acostumbrado a servir sin estar primero en la presencia? La disciplina de los 7 días nos enseña que la verdadera formación espiritual requiere constancia, silencio, obediencia y renuncia.
Permanecer en lo santo implica despojarse del ruido, someter el tiempo propio y permitir que el Eterno marque el ritmo del alma. Que este pasaje nos llame a dejar la prisa y abrazar procesos completos, porque solo aquellos que permanecen son realmente transformados. Elohim, fuego de Dios, arde en mi corazón.